Buenas tardes, somos estudiantes de la maestría en educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En este corto video vamos a hacer una exposición sobre los aspectos relevantes en la perspectiva de género en el curso de Perspectivas de Género y Educación a cargo de la docente tutor Wendy Joana Otalvaro Simijanca. En esta ocasión vamos a hablar sobre los aspectos relevantes entre la concepción de género y la de educación, cómo el tema de género está impregnado en la educación. Para lo cual vamos a manejar tres interrogantes. La primera, ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? Segundo, ¿cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género? Y por último, ¿cómo se genera el encuentro de la educación y la perspectiva de género? En la primera interrogante, vamos a hacer una construcción histórica de la perspectiva de género. La perspectiva de género o el concepto de género viene desde los años 60 con el norteamericano Robert Storm, quien utiliza por primera vez el concepto de género en su libro Sexo y Género. Posteriormente, en los años 70, con la OEA, surge nuevamente el tema de género como una respuesta a las interrogantes teóricas metodológicas planteadas por los contrastes de evidentes asimetrías y desigualdades existentes entre hombres y mujeres. Para los años 70 continúa la historia del concepto de género, el cual fue inicialmente concebido como una especie de difusión de la historia de las mujeres. Posteriormente fue John Scott en los años 80 en el artículo El género, una categoría útil para el análisis histórico, quien teoriza este concepto, haciendo de él algo más que una moda académica editorial, es decir, estableció las categorías de análisis históricos. Para Scott, el género no es solo la construcción social de las diferencias sexuales, sino también una forma de significar las relaciones de poder. Cabe entender que las ideas y simbolismos que actualmente interpretamos como equidad de género se han ido transformando y han evolucionado a lo largo de la historia de la humanidad. A través de una revisión histórica se plantea el surgimiento y la apropiación de los conceptos de equidad e inequidad de género, así como los roles de las mujeres, el nacimiento del patriarcado y en él las relaciones de poder. La construcción de los roles de género y las manifestaciones de igualdad, desigualdad en las organizaciones sociales, también se rescatan reflexiones y documentos que evidencian el papel que la educación ha desempeñado en el desarrollo de una formación no sexista. Frente al segundo interrogante, miraremos la relación de la historia de las mujeres y esa relación de esas mujeres con los derechos humanos. Desde tiempos prehistóricos se identifican diferencias entre los hombres y las mujeres, no solo físicos, sino de género, que determinaban la supremacía y el poder que ejercía un sexo sobre el otro. Investigaciones y pensadores como Hegel, Marx, Fontana, Martínez, Sánchez, Solar, hasta 2006, comentan que en tiempos prehistóricos a las mujeres se les vinculó con el espacio del hábitat, consideradas como acompañantes y objetos sexuales, cuyo papel principal era la reproducción. El estatus que se ofrecía a los hombres no era el mismo que a las mujeres. A ellos se les otorgaba el derecho de mandar, basándose en una supuesta superioridad biológica y social. La subordinación de las mujeres se acrecentó a través del cuerpo normativo conocido como las leyes de partidas, redactadas en Castilla en el año 1265, durante el reinado de Alfonso X, con el objeto
de conseguir una cierta uniformidad jurídica del reino en sus aspectos filosóficos, morales y teológicos. Fueron las primeras obras relacionadas a los derechos humanos con respecto a la historia del género y de discriminación de género en las mujeres. Continuando con el acercamiento hacia los derechos humanos, al inicio del siglo XIX se empieza a evidenciar en Estados Unidos el trabajo de varias mujeres feministas, entre ellas la profesora Lucretia Coffin Mott, que se inspiró en la defensa de sus derechos al descubrir que sus compañeros profesores recibían el doble del sueldo de ella. Junto a ella, Elizabeth Cady organizó la primera asamblea en defensa de los derechos de la mujer en Nueva York. Para este evento, Stanton redactó la Declaración de Seneca Falls, conocida como la Declaración de Sentimientos, en la que propuso una resolución que exigía el derecho al voto para las mujeres. Son muchas las mujeres que han incursionado en el liderazgo a la defensa de los derechos humanos como mujeres. Podemos encontrar aquí la nicaragüense Chimamanda Ngozi. Es una conocida activista y escritora defensora de los derechos de la mujer. Encontramos en Yemen a Thais. Fue premio Nobel de Paz en el año 2011 y se ha convertido en una emblemática luchadora por los derechos de la mujer. En España encontramos a Clara Campoamor, igual que María Teresa Blandón, nacida en Nicaragua, una activista de los derechos de la mujer, y a Joana Isuerza Monterdosca, quienes hacen parte del abanico de mujeres que han luchado por sus derechos. Un componente importante en la perspectiva de género es la educación. La educación en general ha sido vista como uno de los instrumentos necesarios para fortalecer y asegurar el crecimiento y desarrollo de los países. Organismos internacionales, gobiernos de los países, investigadores y estudiosos de la educación han levantado sus voces para destacar el papel de la educación como uno de los medios principales para lograr una sociedad democrática, participativa y plural. Con relación a este tema de la educación y la perspectiva de género, en los últimos años, en algunos programas de licenciatura y posgrados, se observan algunas tendencias educativas que se relacionan con el enfoque de género y temas que se vinculan en diversas materias que se han introducido en el currículum relacionado con diversidad y saberes educativos, entre los que se pueden mencionar la equidad de género, la sostenibilidad del medio ambiente, la ética, la estética y apreciación de las artes, la educación para la paz, la educación para la igualdad y la educación para la ciudadanía. El enfoque de género es un tema relacionado con la educación, el cual es parte también de esta evolución que están teniendo no solamente las humanidades, sino también las ciencias sociales, ya que la aproximación a estos saberes puede abordar desde la multidisciplinaridad o la transdisciplinaridad. Las humanidades y las ciencias sociales están cambiando y se están modificando para adecuarse al momento histórico. Los saberes y conocimientos también se están transformando. Las tendencias actuales en educación comprenden algunas materias transversales en las distintas carreras universitarias con la finalidad de procurar la formación integral del alumno. Vemos cómo en el campo laboral, científico, profesional y económico, las mujeres son y tienen igual desempeño que los hombres. Para contextualizar el enfoque de género, podemos mirar que en un principio el
proceso de educación social inicia con la familia y después se reproduce en la escuela. Dicha reproducción está basada en las conductas y estereotipos que continúan promoviendo la desigualdad de condiciones para la mujer y afectan su desarrollo integral. No solamente la escuela, sino también la familia y la sociedad reproducen y fortalecen estas conductas y estereotipos, que producen una serie de condiciones que incrementan las desigualdades entre hombres y mujeres. A nivel de conclusión, podemos decir que la educación puede mejorar estas condiciones para el desarrollo de la mujer, pues es de todos conocido que el sistema educativo es una agencia fundamental en la formación de estructuras mentales que contribuyan al mantenimiento de las relaciones de poder. Miramos cómo en la segunda mitad del siglo XXI se hace necesario todavía la toma de conciencia acerca de las perspectivas de género y su inclusión como temática dentro de los contenidos de los programas en todos los niveles del campo de la educación. Así como la naturaleza de las desigualdades de género en la educación han experimentado un profundo cambio en las últimas décadas, y es el caso concreto de los resultados educativos que se han generado con complejidad.